John Pierpont Morgan, conocido como J.P. Morgan, fue un nombre que resonó a lo largo de la historia de los Estados Unidos y dejó una marca indeleble en el mundo financiero. Este influyente magnate se convirtió en uno de los hombres más poderosos de su época, ejerciendo una influencia inmensa sobre la economía de los Estados Unidos y en muchos aspectos sobre su política. A lo largo de este extenso artículo, exploraremos la vida y el legado de J.P. Morgan, descubriendo cómo llegó a acumular tal riqueza y poder, y cómo utilizó su ingenio y conexiones para dejar una huella imborrable en la historia de los Estados Unidos. Antes de continuar, no olvides suscribirte si te encanta aprender sobre otros emprendedores y seguir creciendo personalmente. Continuemos. Morgan nació el 17 de abril de 1837 en una familia privilegiada. Su padre, Junius Spencer Morgan, era un exitoso financiero, lo que proporcionó a Pierpont acceso a oportunidades y recursos desde una edad temprana. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por desafíos de salud, incluyendo convulsiones, migrañas recurrentes y una afección cutánea conocida como acné rosácea. A los 15 años, su salud precaria lo llevó a ser enviado a la remota isla de Azores para recuperarse de una peligrosa fiebre reumática. Durante su año de aislamiento, desarrolló un amor duradero por el juego de cartas solitario, que utilizaba como distracción durante sus momentos de agotamiento por el estudio. A pesar de sus desafíos de salud, Morgan destacó como estudiante y demostró ser un líder natural. Siempre se destacó en todas las asignaturas y a menudo desafiaba a sus profesores con argumentos lógicos y elocuentes. A los 17 años, la familia Morgan se mudó a Londres debido a los negocios de su padre. Sin embargo, Junius Morgan tenía planes específicos para su hijo. Quería que desarrollara un carácter disciplinado y se convirtiera en un hombre independiente. Por lo tanto, envió a Pierpont a Suiza para estudiar en el Instituto Chateau de Séjour. Allí, aprendió francés y se convirtió en un apasionado de las matemáticas. Posteriormente, continuó su educación estudiando historia en la Universidad de Gotinga, en Alemania. Estas experiencias en Europa le proporcionaron un conjunto único de habilidades y conocimientos que serían fundamentales en su futura carrera como hombre de negocios en los Estados Unidos. En 1857, Morgan regresó a Nueva York y comenzó a trabajar en el mundo financiero de Wall Street. Inicialmente, trabajó como empleado en la firma financiera Duncan, Shearman & Company, donde su principal responsabilidad era mantener informado a su padre en Londres sobre la economía y la política estadounidenses a través de cartas semanales. Estas cartas, que enviaba religiosamente todos los martes y viernes durante 33 años, proporcionaron a Junius Morgan información valiosa sobre el panorama económico de Estados Unidos y fortalecieron la relación entre padre e hijo. Esta experiencia temprana en Wall Street le permitió a Pierpont adquirir conocimientos valiosos sobre el mundo de las finanzas y construir conexiones cruciales en la industria. Después de trabajar en Duncan, Shearman & Company, durante más de 3 años, Pierpont decidió emprender su propio camino en el mundo de los negocios. Con el apoyo financiero de su padre, fundó su propia firma, John Pierpont Morgan & Company, en 1861. Este fue un momento crucial en la carrera de Morgan, ya que marcó el comienzo de su ascenso como uno de los hombres de negocios más influyentes de su tiempo. Además de su capital inicial, Morgan también tenía 2 ventajas importantes. Tenía conexiones cercanas en Londres a través de su padre y se estaba introduciendo en la élite financiera de Nueva York, lo que le permitía establecer conexiones clave en su país de origen. Mientras continuaba su carrera en Wall Street, Morgan conoció a Amelia Sturges, una mujer de una familia banquera. A pesar de su aparente indiferencia inicial hacia él, Morgan se dedicó a cortejear a Amelia y finalmente ganó su amor.
esta relación se convirtió en una unión poderosa y duradera. El 31 de mayo de 1865, a la edad de 28 años, Morgan se casó con Amelia y en menos de un año nació su primera hija, Louise. 2 años después, llegó su primer hijo, John Pierpont Morgan Jr. A pesar de las tragedias y desafíos que enfrentó en su vida personal, Morgan siguió adelante con determinación y enfoque en su carrera financiera. La época en la que Morgan vivió se caracterizó por una explosión de crecimiento empresarial en los Estados Unidos. Miles de empresas emergieron en todas partes del país, y hombres como Rockefeller, Vanderbilt y Carnegie se convirtieron en símbolos del progreso y el capitalismo desenfrenado. Para entonces, Morgan estaba lidiando con el agotamiento debido a su arduo trabajo y anhelaba retirarse. Sin embargo, su padre, Junius, tenía otros planes para él. Para asegurarse de que su hijo no se retirara, Junius organizó una sociedad entre Pierpont y un banquero de Filadelfia llamado Anthony Drexel. Con un capital inicial de $5 millones proporcionado por Junius, Pierpont y Drexel fundaron la firma de banca Drexel Morgan & Co. en 1871. Esta sociedad marcó un punto de inflexión en la carrera de Morgan, ya que le brindó un mentor en Drexel y lo impulsó aún más en el mundo de las finanzas. A medida que la firma crecía, Morgan desarrollaba una reputación de confiabilidad y honestidad en el mundo de los negocios, lo que lo convertiría en una figura respetada en Wall Street. Una de las áreas en las que Morgan se destacó fue la industria ferroviaria, que desempeñó un papel crucial en el crecimiento de la economía estadounidense. A diferencia de otras industrias, como el acero de Carnegie y el petróleo de Rockefeller, la industria ferroviaria estaba plagada de rivalidades y competencia desmedida. Numerosas empresas ferroviarias, grandes y pequeñas, luchaban por construir rutas cercanas y a menudo superpuestas. Esta competencia ineficiente amenazaba el progreso necesario para el país. Morgan no se limitó a comprar acciones de compañías ferroviarias para obtener ganancias, se involucró directamente en la gestión y dirección de estas empresas. Morgan creía en la organización y la eficiencia, y trabajó incansablemente para evitar el canibalismo y la competencia inútil entre las compañías ferroviarias. Su enfoque en la consolidación y la mejora de la industria ferroviaria le valió la reputación de ser un inversor activista, y sus acciones ayudaron a estabilizar un sector crucial de la economía estadounidense. La historia de J.P. Morgan está marcada por momentos cruciales en los que su intervención tuvo un impacto significativo en la economía de los Estados Unidos. Uno de esos momentos clave fue la crisis del 1893, una situación desesperada que amenazaba con sumir al país en la bancarrota. En ese momento, el gobierno estadounidense mantenía una reserva de oro de $100 millones y el valor del dólar estaba vinculado a esa reserva. Sin embargo, en 1893 se desató una ola de pánico en Wall Street debido a la quiebra de la United Copper Company y otras importantes empresas. La gente comenzó a retirar sus fondos de los bancos para mantenerlos en casa, temiendo que el gobierno se quedara sin oro y que el dinero en papel perdiera su valor. Este pánico financiero se propagó rápidamente y miles de empresas quebraron. Muchas granjas dejaron de producir y las tasas de desempleo aumentaron significativamente. La crisis se extendió por todo el país y la confianza en la economía se desmoronó. Fue en este momento de desesperación que el presidente Grover Cleveland buscó la ayuda de John Pierpont Morgan. Cleveland le otorgó a Morgan $25 millones de los fondos del gobierno y le pidió que encontrara una solución para restaurar la confianza y estabilizar la situación. Morgan utilizó sus conexiones y habilidades para organizar un sindicato de banqueros que recompró oro y evitó que las reservas de oro del país se agotaran por completo. Esta intervención decisiva restauró la confianza en el sistema financiero y evitó que Estados Unidos cayera en la bancarrota. La influencia de John Pierpont Morgan
se extendía mucho más allá de la industria ferroviaria. En 1901, cuando Andrew Carnegie decidió retirarse, le ofreció a Morgan la oportunidad de comprar su empresa, Carnegie Steel, por la asombrosa suma de $480 millones. Pierpont aceptó la oferta y adquirió la empresa. Esta transacción, que se convirtió en la adquisición más costosa de la historia hasta ese momento, catapultó a Andrew Carnegie a la posición de hombre más rico del mundo. Con la adquisición de Carnegie Steel, Morgan formó la primera empresa en valer más de $1.000 millones, controlando entre el 60 y el 70% de la producción de acero de Estados Unidos. Morgan no solo se limitó a la industria del acero, también creó General Electric y consolidó su poder en la industria eléctrica. Además, estuvo detrás de la formación de otras enormes compañías, como International Harvester. Su capacidad para influir en una amplia variedad de industrias lo convirtió en una figura colosal en el mundo de los negocios. A medida que la influencia de John Pierpont Morgan crecía, también lo hacían las preocupaciones sobre el poder de los grandes monopolios y corporaciones en los Estados Unidos. Theodore Roosevelt, quien se convirtió en presidente en 1901, estaba decidido a abordar estas preocupaciones y promover la competencia en lugar de los monopolios. Roosevelt era uno de los críticos más destacados de las megacorporaciones, y su administración tomó medidas para desafiar el poder de figuras como Morgan. En 1904, se llevó a cabo una importante acción legal contra Northern Securities, una empresa de ferrocarriles controlada por Morgan, que fue desmembrada por violar las leyes antimonopolio. Esta acción legal representó un duro golpe para Morgan y demostró que incluso las figuras más poderosas del mundo de los negocios no estaban por encima de la ley. Sin embargo, Morgan demostró ser un hábil negociador y logró preservar gran parte de su imperio empresarial. Otro momento crucial en la vida de John Pierpont Morgan fue el pánico financiero de 1907. Una serie de eventos, incluida la quiebra de la United Cooper Company, nuevamente provocó una crisis financiera en Wall Street. La gente estaba desesperada por retirar su dinero de los bancos, lo que amenazaba con colapsar todo el sistema financiero. El presidente Theodore Roosevelt reconoció que solo había una persona capaz de resolver la crisis: John Pierpont Morgan. Morgan reunió a los principales banqueros del país en su biblioteca privada y los instó a encontrar una solución. Mientras los banqueros deliberaban afuera, Morgan jugaba al solitario en su habitación. Finalmente, los banqueros llegaron a un acuerdo para resolver la crisis. Morgan nuevamente había demostrado su habilidad para tomar el control de una situación crítica y restaurar la estabilidad financiera del país. Aunque su intervención fue exitosa, también generó preocupaciones sobre la concentración de poder en manos de un individuo. La vida y carrera de John Pierpont Morgan fueron verdaderamente asombrosas. Desde sus humildes comienzos en una familia adinerada pero afectado por problemas de salud, hasta convertirse en una de las figuras más poderosas e influyentes de la historia de los Estados Unidos. Su historia es un éxito, ingenio y determinación. J.P. Morgan no fue presidente, pero su influencia rivalizaba con la de muchos presidentes de su época. Controlaba vastos sectores de la economía estadounidense, desde la industria ferroviaria hasta el acero y la electricidad. Su habilidad para intervenir en momentos de crisis y su capacidad para negociar acuerdos cruciales lo convirtieron en una figura esencial en la historia económica de Estados Unidos. Sin embargo, su poder también generó preocupaciones sobre la concentración de la influencia en manos de unos pocos. Su nariz distintiva y su mirada penetrante se convirtieron en símbolos de autoridad y determinación. Hoy en día, el legado de Morgan perdura en el nombre del banco que fundó, J.P. Morgan Chase, uno de los bancos más grandes y poderosos del mundo. Su historia es un recordatorio de lo que un individuo puede lograr con visión, conocimiento y determinación en el mundo de los negocios y las finanzas. Si te ha gustado el vídeo y quieres seguir aprendiendo sobre tus empresarios de éxito favoritos, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima entrega!